Muy buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Manzanero. Hoy les voy a presentar las manifestaciones clínicas. Para comenzar a hablar sobre las manifestaciones clínicas, del asma es muy importante tener en cuenta que estas son muy diversas, es decir, van a variar tanto en lo que es la frecuencia, en cómo es la intensidad, así como depende muchísimo tanto de lo que es el grupo etario de los cuales estemos hablando. Y esto pues hace un poco difícil lo que es el diagnóstico clínico, que como les menciono aquí, pues es primordial. Sin embargo, pues existen diferentes tipos de síntomas que pueden orientarnos hacia ello. Es decir, vamos a tener que basarnos muy, pues la mayor parte del tiempo del interrogatorio y de la exploración física para poder entonces realizar lo que es esta parte del diagnóstico, que como tal vemos que pues son tres bases, ¿no? La parte de la sospecha, después vamos a utilizar diferentes tipos de métodos diagnósticos para comprobar nuestra sospecha y posteriormente a través de estos mismos métodos, pues entonces ya clasificarlos para darle un correcto control, ya sea dependiendo del fenotipo del asma, así como de la gravedad del mismo. Por eso es muy importante que si bien no existe un signo patognomónico, pues es muy importante realizar un correcto interrogatorio para entonces tener en cuenta qué son los factores que los exacerban, cuándo sucede, y pues bueno, para comenzar hablando de los diferentes síntomas que se manifiestan, pues principalmente son cuatro, que son la tos, sibilancia, disnea, así como el aumento de trabajo respiratorio. La tos, por ejemplo, tiene una característica que suele ser principalmente seca o irritativa y que con el paso del tiempo se vuelve productiva. Esta se va a caracterizar porque principalmente sucede ya sea en las madrugadas, o sea, o en la parte nocturna, y que esto, pues, prácticamente suele exacerbarse a través de lo que es el ejercicio o al exponerse a ciertos irritativos ambientales, como lo que es el humo del tabaco o algunos alérgenos, como vienen siendo polen o algunas otras sustancias. En cuestión de lo que viene siendo las sibilancias, el paciente refiere que escucha como un chirrido a nivel de lo que es su tórax. Entonces, nosotros podríamos orientarnos de las sibilancias, que si bien no es completamente, diagnóstica de lo que es el asma, pues sí, podríamos preguntar cuándo es que suceden estas sibilancias. Lo que es la parte de la disnea, nos menciona Gina que, pues, principalmente es indicador de gravedad y que, pues, esta suele ser, variable en cuestión de lo que es los episodios y pues que también se relaciona bastante con lo que es el aumento del trabajo respiratorio, que esto pues puede ser en la noche o en la madrugada. Es muy importante también tener en cuenta que en la parte del interrogatorio, pues preguntarle si no consume algunos otros fármacos que podrían incrementar, por ejemplo, la tos, como pueden ser los AINES y los betabloqueadores. Ahora, la GPC, pues, nos lo divide en 2 grupos etarios, en aquellos que son mayores de 18 años y aquellos que son menores de 18. Y, pues, nos menciona como tal que el diagnóstico clínico, pues, como tal, se basa en esos síntomas recurrentes que ya mencionamos anteriormente, en el cual, pues, la exploración en ocasiones puede ser bastante normal, en el sentido de que si el paciente está bien controlado y no tiene una crisis asmática, pues podríamos pensar que realmente no padece esto. Sin embargo, en los pacientes que tienen algún tipo de crisis y pues ya están graves, podríamos encontrar cianosis, somnolencia, dificultad para hablar, taquicardia, tórax extendido y el uso de músculos y accesorios y tiraje costal. Por otro lado, pues es muy importante tener en cuenta que esta parte de lo que es el diagnóstico, tanto en escolares mayores de 6 años, adolescentes y adultos, pues debería, principalmente basarse en 2 o más de los síntomas claves, en las cuales, pues, podemos ya encontrar la sibilancia, la tos, disnea o la opresión en el pecho o sensación de pecho apretado. Y, pues, como mencioné, estos síntomas, pues, pueden variar ya sea con el tiempo, en lo que es su intensidad y así como la presencia de los diferentes factores desencadenantes. Ahora, pues, lo que viene siendo, en los menores de 5 años, pues, el diagnóstico es un poco más difícil, principalmente porque, pues, podemos ver que en este grupo etario, pues, existen diferentes infecciones, virales principalmente, y que, pues, como mencionamos también el diagnóstico, pues, se basa bastante en la parte clínica. Entonces, pues, podríamos ver que
pues, los mismos sintomatología está relacionada, ¿no? La tos, la sibilancia, la disnea y la presión torácica o episodios que vienen siendo, ya sea episódicos o, pues, que son persistentes. Entonces, pues sí, siempre, preguntarle si está, si hay ciertos factores que podrían hacer que se exacerben, como por ejemplo, al correr o al jugar, si se cansa, y pues bueno, vamos a ver que igual existen, factores que lo van a exacerbar, como mencionábamos, tanto las infecciones virales en este caso, como la exposición a alérgenos o el tabaco. Aquí en esta parte, lo que es la tablita, pues puse lo que son datos sugestivos del asma en niños menores de 5 años. Es muy importante ver que, pues, si bien en algunas ocasiones nuestro paciente no nos lo va a poder referir como tal, pues es muy importante que le preguntemos a los padres, pues, ciertas características que se pueden observar, ¿no? Por ejemplo, si no corre, no juega, ni ríe con la misma intensidad que otros niños o se cansa bastante pronto. En otras, pues, es muy importante tener en cuenta que Em, lo que son las la sintomatología, pues, puede confundirse con una infección, viral, ¿no? Pero si, sobre todo, se empeoran por las noches o al terminar un ejercicio, pues, esto podría ser más sugerente. Además de que, pues, mencionaba, una guía que prácticamente la guía mexicana del asma, que prácticamente también debemos ahondar sobre lo que es la historia de las alergias. Si se tiene, pues, antecedentes familiares de asma de primer grado, como pueden ser padres o hermanos, o en el caso de otras enfermedades alérgicas. Y, pues, bueno, ahora lo que viene siendo en el grupo menores de 3 años, pues, es muy importante tener en cuenta que, pues, existen ciertas infecciones virales, como yo las mencioné, que dan ese fenotipo de sibilancias, em, y que, pues, también nos mencionaba que las sibilancias suelen ser persistentes después de los 3 años. Eh, bueno, entonces aquí, recapitulando, lo más importante es identificar, esta sintomatología, pero también, pues, ahondar más que nada sobre lo que viene siendo, pues, los periodos en los que sucede, si esto es recurrente, cuántas veces ha sucedido, la intensidad que también, sucede en el niño. Y, pues, bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias.